Hola a todas las personas que se encuentren viendo este video, mi nombre es Ana María Díez de FEX, pertenezco al Centro Incide, a su programa Liga Colombiana de Debate y el día de hoy voy a hacer un tutorial de adjudicación para el Campeonato Mundial de Debate en Español 2016. En ese sentido, lo primero que debiéramos hacer es tratar de definir o hacer una introducción a la adjudicación definiendo qué es adjudicar en términos generales y hemos encontrado que adjudicar es declarar que algo corresponde a alguien o que un derecho le corresponde a determinada persona. Esa es la definición como tal de adjudicación. Pero adjudicación en debate significa que hay una persona que realiza una calificación o una evaluación de un debate que acaba de ocurrir, rankeando los equipos, comparándolos entre el primero y el cuarto lugar y otorgándoles un puntaje que implica que uno de ellos ha ganado el debate y otro ha perdido el debate conforme con el desempeño que han tenido a lo largo del debate que se nos ha presentado. Pero más allá de esta definición escueta de qué es adjudicar, quisiera comenzar haciendo unas reflexiones acerca del rol de la adjudicación, porque creo que son fundamentales para entenderlo todo lo que viene en adelante en este tutorial. Y es básicamente nosotros como debatientes y como adjudicadores en debate no estamos haciendo una práctica exclusiva, es decir, la adjudicación se realiza en muchos otros campos de la sociedad, hay adjudicaciones en deportes específicamente, hay adjudicaciones en educación que todo el tiempo se realizan a través de la evaluación que realizan los profesores de los alumnos cuando les asignan una determinada nota o un determinado puntaje por un trabajo, y hay adjudicaciones en derecho. Quiero profundizar en el ejemplo de las adjudicaciones en derecho porque es uno de los más estudiados y más explorados por las personas que saben un poco de esto. Básicamente, en el derecho hay un juez que eventualmente se le plantea un caso entre dos partes, dos personas, que concurren a él y argumentan para que el juez, en pocas palabras, le dé la razón a alguno de ellos. Hay una diferencia fundamental entre el juez de derecho y el juez de adjudicación, y es que el juez en derecho tiene un marco muy claro, que es la Constitución, la ley y un procedimiento específico que debe aplicar según sea el caso. Nosotros como jueces en debate solamente tenemos el reglamento. Es el único instrumento que tenemos para interpretar el debate que acaba de ocurrir. Entonces, en ese sentido, el juez en derecho es una figura muchísimo más reglada dentro de su ejercicio. Pero incluso una figura tan reglada como el juez en derecho es objeto de la siguiente controversia, y es, muchas personas se han preguntado, haciendo investigaciones sobre esto, si los jueces en verdad se limitan única y exclusivamente a aplicar esas normas dentro de un caso en concreto o si resuelven los casos conforme a sus convicciones personales o sesgos. Entonces, si este problema de interpretación y de utilización del entorno y de las convicciones personales se ve en un entorno tan reglado como el derecho, claramente nosotros, que estamos en un entorno de debate, que es una actividad meramente interpretativa, nos vamos a ver mucho más expuestos a los sesgos que tienen las personas dentro de sus conocimientos y dentro de su experiencia de vida. Cada persona carga con una experiencia de vida que le hace tener una configuración y que le hace analizar los hechos de manera diferente. Entonces, aquí quisiera comentar que el que esté libre de sesgos que tire la primera piedra. Esta es como la primera base del ejercicio que quiero transmitirles. Los jueces en debate son personas, como tal tienen una visión subjetiva del mundo y están completamente llenos de sesgos. Uno de los sesgos, digamos, más subvalorados que se encuentran es el de la educación. ¿Por qué digo esto? Porque es claro cuando hay un sesgo en contra de un equipo de debate porque yo los entrené y por esa vía ese sesgo no me permitiría a mí eventualmente juzgarlos porque tenemos un conflicto de intereses y yo estoy claramente sesgada a favor de ese equipo. Pero hay otra cantidad de sesgos que son un poco más invisibles y que son los que tratamos nosotros de eliminar al máximo en la medida en que sigamos unas reglas de cómo analizar lo que ocurre dentro de un debate. Entonces, si bien somos personas llenas de sesgos, al hacer una adjudicación tratamos casi que de hacer un imposible. Este imposible es que vamos a tratar de volver objetiva una actividad que es
esencialmente subjetiva. Después de esta reflexión, entonces, quisiera comenzar entrar un poco en materia del tutorial de adjudicación, y la primera pregunta que debemos también respondernos es: ¿quién adjudica un debate? ¿Quién somos al adjudicar? Puede que suene extraño preguntarse quién somos al adjudicar, porque nunca dejamos de ser la misma persona. Usted no se puede cambiar para entrar al debate, pero la pregunta es diciente en el sentido que nosotros, cuando juzgamos debate, somos jueces inscritos en una competencia a los que nos han asignado unos equipos y una sala teniendo en cuenta una cantidad de factores, pero adicionalmente nosotros no entramos a ver un debate como vamos a ver una película de cine, no entramos a ver un debate como vamos a ver una clase en la universidad. No somos unos meros espectadores, no tenemos una actitud pasiva dentro del debate. Nosotros, como jueces, también tenemos un rol que cumplir dentro de ese debate, y ese rol no es precisamente el de la pasividad absoluta o el del espectador. En ese sentido, las personas tienen varias tareas que cumplir dentro del debate, empezando porque usted no puede solo, o no podría, a menos que tuviera una mente prodigiosa, ver solo el debate y no tomar ninguna nota para luego recordar qué fue lo que pasó. En ese mismo sentido, cuando usted adjudica, no puede estar analizando lo que ocurre al frente suyo como analiza usted el resto de hechos de la vida, digamos, porque el estándar de adjudicación exige que usted tenga unos mínimos de razonabilidad en función de los cuales usted va a mirar el contenido argumentativo y todo lo que a usted se le está proporcionando adelante dentro del debate que estamos viendo. Así pues, hay como 3 principios que inspirarían la labor del juez dentro de una adjudicación en debate, y son los siguientes. El primer principio es: siempre se nos habla de que el juez debe analizar el debate según el parámetro de la persona razonable promedio. Esto lo dice el reglamento. Voy a permitirme leer esta cita: el contenido debe ser evaluado desde el punto de vista de la persona razonable promedio. Los jueces deben analizar el contenido presentado y evaluar qué tan persuasivo es, dejando de lado cualquier conocimiento especializado que puedan tener sobre el tema de debate. Quiero profundizar un poco en el tema de la persona razonable promedio, que creo que es uno de los puntos más interesantes dentro de cómo juzgamos nosotros debate. Resulta que si yo pudiera cambiar esta palabra de persona razonable promedio y poner otro término que fuera un poco más específico respecto de cómo vemos nosotros el debate, diría que lo vemos como un debatiente promedio, y que ese debería ser nuestro estándar al juzgar un debate. Esto de debatiente promedio es un concepto que empezó a utilizar la Universidad de Monash al explicar el estándar que se utilizaba en el Mundial de Debate bajo la palabra de persona razonable promedio. ¿Y cuál sería la justificación un poco de la persona razonable promedio o el debatiente promedio? Es que el debatiente promedio tiene una formación en lógica y argumentación mínima que le permite identificar algunos contenidos de manera diferente dentro de lo que ocurre en el debate. Entonces, si ponemos a la persona razonable promedio eventualmente a juzgar un debate sin ninguna capacitación en cuestiones relacionadas con el formato, sin ninguna capacitación en cuestiones relacionadas con argumentación y con lógica, con muchísima suerte obtendríamos una adjudicación orientada a la razonabilidad. Como nosotros nos encontramos dentro de un juego que se llama debate, que tenemos que adjudicar en función de unas reglas, y estas reglas son, entre otras, las reglas de la lógica, pensamos que es más apropiado, más pertinente definir la persona razonable promedio como un debatiente promedio. No es alguien con unos conocimientos muy profundos en lógica y argumentación, no es alguien que es absolutamente especializado en analizar debates, sino que es una persona que tiene una breve introducción al mundo del debate, y esto es lo que vamos a considerar el debatiente promedio. Hay otro principio que utilizamos a la hora de medir la labor del juez, y es el de la tabula rasa, que también creo que es un concepto problemático en la medida que es muy difícil, improbable, imposible que usted llegue a un debate suelto de los preconceptos que tiene sobre la vida. El caso más extremo, y si me permiten
dar este salto tan grande es que si en verdad exigiéramos el principio de la tabula rasa, tendríamos que olvidarnos incluso de cosas como el lenguaje para poder llegar completamente en blanco y que pinten sobre nosotros algo completamente nuevo, pero esto no es así. Es decir, si uno analiza a profundidad el principio de la tabula rasa, se contradice con el principio del debatiente promedio. No somos una tabula rasa, no somos un lienzo en blanco cuando llegamos al debate. Llegamos como una persona razonable promedio o debatiente promedio que tiene unos preconceptos aprendidos. Dentro de esto del lenguaje, dentro de esos algunas cuestiones relacionadas con principios de la lógica, y creo que más bien en vez de pensar en una tabula rasa para el rol de adjudicador, debiéramos es pensar en la prohibición de usar conocimiento especializado dentro de lo que ocurre en el debate. Esta prohibición de uso de conocimiento especializado ocurre más de lo que nosotros nos podemos imaginar. ¿Cómo ocurre? Y para eso me va a permitir nuevamente extraer un ejemplo del derecho que pienso que es uno de las ramas del conocimiento de donde podemos sacar muchísimos ejemplos que puedan nutrirnos a nosotros en debate. Resulta que cuando el juez llega a evaluar un debate y el juez es un abogado o es un estudiante de derecho, es una persona que puede eventualmente tender a completar argumentos jurídicos con su conocimiento porque le parece que son bastante plausibles y bastante razonables entender que el derecho a la libertad de expresión es un derecho muy importante y que en verdad lo debemos proteger como sea, a como de lugar. Se trata de una persona que ya tiene unas fundaciones o unos fundamentos filosóficos previos que le permitieron dar muchos saltos lógicos para inferir que lo que ese debatiente expuso como el derecho a la libertad de expresión de manera escueta es algo que es muy relevante y que debe ser altamente valorado dentro del debate. Esto que acabo de describir es un lugar común dentro de los debates y es algo que está absolutamente mal. Cada cosa que se exponga dentro de un debate debe ser explicada con suficiencia y hay una prohibición expresa de usar su conocimiento especializado si usted sabe mucho sobre libertad de expresión, si usted entiende bastante el contenido del derecho a la vida o del derecho a la libertad de movilidad. A nosotros no nos interesa, lo que tenemos que evaluar es que ese debatiente le sepa dar la importancia a ese derecho como argumento y que usted no meta su conocimiento especializado para completar partes de lo que él no dijo o dijo durante ese debate. Esto también puede ocurrir eventualmente con conceptos muy específicos de economía, pero creo que el punto ya quedó suficientemente claro y es no intervenir. No solo no utilice su conocimiento especializado, esa es una parte. Hay otro principio que rige la actuación del juez dentro del debate y es usted no puede intervenir dentro de las cosas que están ocurriendo. Y por lo general la gente se imagina que no intervenir es que el juez se va a parar, va a decir cualquier cosa mientras el otro está completando. No, es no intervenir en el momento en que usted está realizando la adjudicación. ¿Y cómo no intervenimos cuando estamos realizando la adjudicación? No hay que completar las cosas, no hay que crear nexos lógicos que no se expusieron, no hay que descartar argumentos si nadie los descartó dentro del debate explícitamente. Y yo sé que aquí cada cosa que yo diga va a ser tomada, digamos, con lupa, porque esto siempre ocurre con los adjudicadores. Digamos, los debatientes tienen una actitud de malinterpretar cada cosa que dice un adjudicador, porque a veces aspirarían a que el ejercicio de la adjudicación fuera más objetivo y más técnico de lo que es, dado que la adjudicación es un ejercicio de interpretación también para nosotros los jueces. Entonces, siguiendo con esta línea, comenzamos con preguntarnos cuál es nuestra función al adjudicar. Yo soy un juez nuevo, voy a ir por primera vez al Mundial de Debate, o segunda, tercera, cuarta, no sé. ¿Qué tengo que hacer cuando adjudico? Sus funciones principales son dos. La primera, usted tiene que decidir quién gana el debate y esta decisión es una decisión justificada, argumentada, no es una decisión arbitraria. Usted no puede solo llenar un ballot y asignar los puestos a las personas y los rankings de los equipos y poner los puntos de orador y no decir qué fue lo que motivó esta decisión. Usted
tiene la obligación de dar una justificación de por qué llegó a tomar esa decisión, y dentro del marco de esa justificación, su segunda función, que tiene también relación con un principio que ahora lo va a anunciar, es que usted tiene que dar una retroalimentación constructiva para los participantes. El fin último de que una competencia de debate tenga tantas rondas preliminares es que los debatientes puedan aprender distintos estilos de debate, porque ya digamos que ha sido reiterativo en todos los videos tutoriales que se ha dicho que no hay una única forma de debatir, y los debatientes se deben nutrir de todas estas formas o de toda esta riqueza interpretativa que hay entre los otros debatientes, sino que adicionalmente hay muchas formas de interpretar el debate, de adjudicarlo y de juzgarlo, y en esa medida yo les debo dar una retroalimentación que sea constructiva para las siguientes rondas dentro de la competencia, que les haga ver errores que quizás ellos no se percataron que estaban cometiendo, y que si les puedo enseñar o aportar en algo a su formación como debatientes, yo como adjudicador estoy en la obligación de hacerlo. Es la función, es la razón de ser por la cual voy a una competencia a adjudicar. Entonces, siguiendo con esto, dado que tenemos dos funciones principales, valdría la pena entonces preguntarnos qué evaluamos en un debate. Y en el debate que acabamos de ver, evaluamos su contenido. Esto es objeto de discusiones, ha sido objeto de, digamos, diversas interpretaciones acerca del porcentaje que se le debería dar al fondo y a la forma, y a una especie de disyuntiva que hay entre una cosa y en la otra. Lo que se debe entender es que tanto fondo como forma pertenecen a una categoría que se llama contenido o materia, que son la lógica y relevancia de la argumentación presentada por los equipos. En términos del reglamento, nuevamente me permito leer literalmente lo que dice que debe evaluar un adjudicador. El contenido incluye el material argumentativo propio, presentado con independencia de las refutaciones, que son los argumentos específicamente dirigidos a rebatir los argumentos de los equipos contrarios, y también incluye los puntos de información. El contenido debe ser relevante, lógico y coherente. Este contenido es lo que nosotros vamos a entender como la materia prima para nuestra adjudicación y para mirar cómo vamos a determinar quién ubica qué puesto en un debate. Y luego viene esto que debemos tener en cuenta, y es, si bien es cierto que el contenido es lo principal dentro de un debate y es lo que nosotros vamos a evaluarle a los debatientes, nadie gana ni nadie pierde automáticamente un debate. No existe tal cosa como un último lugar automático o un primer lugar automático, y me va a permitir ir un poco más lejos, y es ni siquiera un orador que se para y no dice una palabra dentro de su discurso hace que automáticamente su equipo pierda. No necesariamente. No sabemos qué han dicho los otros oradores, no sabemos cuál ha sido la materia dentro del debate. No hay tal cosa como un primer, último, segundo, tercer lugar automático dentro de los debates. Entonces, siguiendo con esta lógica, ya que sabemos que lo que vamos a evaluar dentro de una adjudicación es el fondo, entonces es pertinente mirar una especie de paso a paso de cómo vamos a adjudicar este fondo. Básicamente, lo primero que tenemos que hacer nosotros una vez pasa el debate y hemos tomado, digamos, las notas respectivas para este debate, creo que las notas son objeto de otro tutorial, debemos entrar a examinar, en primer lugar, cuál fue el problema del debate. Es decir, dentro de todos los contenidos y todas las cuestiones que tuvieron su espacio dentro de este ejercicio, ¿cuál fue el centro del debate? A veces este problema del debate coincide con la moción. A veces coincide con la moción, y la moción fue tan bien definida y tan bien, digamos, entendida dentro del marco del debate mismo, que nosotros no tenemos casi que ningún problema en identificar el problema del debate. A veces el problema del debate no resulta ser la moción, sino que dependiendo de cómo transcurrieron las cosas en el debate, fue otro el problema del debate, y a veces hay varios problemas del debate. Entonces, lo primero que usted, después de examinar sus notas y hacer una reflexión sobre lo que usted acaba de ver, debe preguntarse es sobre qué fue este debate. La pregunta central o las preguntas centrales son las que orientaron la argumentación
y las refutaciones dentro del debate y a las cuales los argumentos iban orientados a demostrar. Entonces, dependiendo de cuál sea la respuesta que se dé a esta pregunta de sobre qué fue este debate, es que nosotros vamos a darle un valor y a evaluar, a medir los argumentos y las refutaciones que fueron presentados dentro del mismo. Esto es lo que Steven Johnson, en su libro de adjudicación, en el ensayo de adjudicación que hace para el libro de adjudicación, llama identificar el asunto. Es decir, ¿qué pasó acá? ¿Cuál fue el punto de choque? Esperaría que esto de punto de choque no se malinterprete con los puntos de choque que hacen algunos oradores en los roles finalizando el debate, sino que se entienda más bien como aquí de qué se habló, cuál fue el gran problema que este debate trató de digamos, resolver. Después de esto, entonces, viene una parte bien importante y es entonces determinar cuáles fueron las cargas de prueba dentro del debate. Yo entiendo que el concepto carga de prueba puede resultar bastante problemático, pero según el reglamento, lo voy a leer nuevamente, todos los oradores deben presentar material argumentativo propio, excepto los dos últimos oradores del debate, y todos los oradores deben presentar refutaciones, excepto el primer orador del debate, que no tiene a quien refutarle, obviamente. Y el látigo de gobierno puede, no tiene que, optar por presentar material argumentativo propio. En ese sentido, estrictamente todos tenemos que argumentar. No hay alguien que pueda sustentar su discurso única y exclusivamente en refutar el material que fue presentado por los otros, porque esa persona también me tendría que presentar razones autónomas para ir en contra de la moción que nos está presentando. Pero el punto con estas cargas de la prueba en debate es que nos van a permitir determinar el estándar de evaluación apropiado, que estas también son nuevamente palabras de Johnson que yo estoy citando. ¿Qué significa el estándar de evaluación? No significa que cualquier argumento presentado dentro del debate, por más de que sea un argumento muy válido, con todas las premisas bien hechas, con ejemplos claros y un razonamiento muy bien estructurado, tenga entonces valor dentro del debate. Porque no se trata de presentar argumentos sueltos, sino argumentos que estén orientados a demostrar esa pregunta que anteriormente les mencioné, que era la pregunta del centro del debate. Entonces, el cumplimiento de la carga de la prueba es qué tanto de la información y de la argumentación que yo proporcioné estuvo orientada de manera, digamos, directa a probar el centro de este debate, y en esa medida es que yo tengo que entender que el estándar de evaluación apropiado de los argumentos se da dentro del mismo debate cuando se responde la pregunta de sobre qué fue este debate y qué era lo que entonces cada parte tenía que probar dentro del mismo. Entonces, una vez nosotros tenemos identificada la pregunta, identificadas las cargas dentro del debate, comienza una evaluación exhaustiva de cada uno de los argumentos y de las refutaciones que se hizo dentro del mismo. Entonces, existe una vertiente que dice que se hace una evaluación meramente cuantitativa de los argumentos, es decir, cuántos de este equipo pasaron y cuántos de este equipo no pasaron, y en función de eso, casi que como una regla matemática, suman y restan el número de argumentos para determinar la posición de quién gana y quién pierde. Pero esta visión cuantitativa de la adjudicación tiene un problema, y es que parte de la premisa de que todos los argumentos son iguales de buenos y que todas las refutaciones son iguales de buenas, y que entonces en esa medida, como estamos juntando peras con peras, vamos a sumar y a restar para que esto nos dé un resultado. Bueno, resulta que para todos debe ser claro que hay argumentos muy malos, por más de que sean argumentos, por más de que atinen a darle una respuesta a la moción, y hay argumentos muy buenos, únicos dentro de un debate, que pueden ganar un debate. Entonces, hay que evaluar los argumentos en virtud del estándar identificado, también de una forma cualitativa, es decir, qué tan bueno fue este argumento y qué tanto, pensemos en un argumento como una célula, qué tanto a lo largo del debate estas refutaciones iban afectando las membranas de su razonamiento y de su composición, y qué tanto se logra recomponer también a lo largo del debate esta argumentación, y cómo
llega el argumento en calidad al final del debate. Entonces, en esa medida, nosotros vamos a mirar cómo fueron las líneas argumentativas de cada uno de los equipos y de cada una de las posiciones para comenzar a hacer la respectiva evaluación de los argumentos. Una vez hayamos hecho una evaluación concienzuda de los argumentos dentro de un debate, viene una última parte y es fallo y justificación del fallo. Por lo general, las competencias de alto nivel, como lo es el CEMUDE, tienen más de un adjudicador dentro de su equipo. Se compone de un juez principal y algunos jueces panelistas que tienen un tiempo para mirar sus notas, un tiempo para tomar la decisión y otro tiempo para deliberar. Hay momentos afortunados del mundo del debate en los que los tres panelistas han llegado a la misma conclusión casi que de manera completamente independiente y es un momento mágico, pero esa no es la regla general. Ocurre más que hay diferencias de las visiones y perspectivas que tuvieron sobre el debate entre los panelistas y el juez principal. Entonces, para eso se abrió un tema de deliberación dentro del debate. Hay, digamos, muchas cosas que pueden ocurrir dentro de una deliberación. La idea de tener un juez principal no es para que éste imponga su visión del debate sobre los otros, sino para que éste dirija la deliberación que se realiza con los otros jueces, también de una forma constructiva y educativa para los otros jueces, y que todos podamos, con nuestras notas y con todas las percepciones que alcanzamos a recibir de lo que ocurrió en ese debate, llegar a un consenso de cuáles fueron las posiciones y por qué sí, por qué no, porque recordemos que toda esta actividad de adjudicación también es objeto de justificación, también hay una argumentación detrás de la adjudicación y en esa medida tenemos que tener razones muy válidas para afirmar que un equipo es primero, segundo, tercero y cuarto y cómo se comparan todos estos equipos entre sí. Una vez se acaba la deliberación, pueden ocurrir dos escenarios. El primero es que haya entonces un consenso y se designe un vocero dentro del equipo de adjudicación para que esté de la retroalimentación. Por lo general este va a ser el juez principal. Y también puede ocurrir el caso en que no hubiera consenso, pero como se trata de jueces impares, se llegará, digamos, a una decisión sin consenso con lo que llamamos en derecho el salvamento de voto, que es que uno de los jueces tiene derecho a exponer porque tuvo un voto disidente dentro de la adjudicación predominante o ganadora. Una vez hacemos esta retroalimentación, digamos, acaba nuestro trabajo como adjudicadores sin, digamos, dejar de lado, y nuevamente les recuerdo, el carácter educativo que tiene que tener la retroalimentación. Digamos, es el tutorial que tenía para presentarles. Les mando a todos un saludo y espero verlos pronto. Chao.